el perquè de tot plegat. Són les 9:20, amb Sanchis, amb Barbeta, amb Nadal i amb Pere Arnau, el dia que volem parlar amb la primera persona que va denunciar aquesta trama Gürtel. És un exregidor del PP de la localitat madrilenya de Majadahonda, que durant 2 anys va gravar converses dels implicats a la trama i les més de 100 hores de gravacions que va acumular en secret. Aquestes gravacions amb els implicats, amb qui ell tenia relació com a excàrrec públic, va fer que la justícia investigués aquesta anomenada trama Gürtel. Señor José Luis Peñas, buen día, buenos días. Buen día, buenos días a todos. ¿Cómo se le ha quedado el cuerpo? Bueno, hombre, un poquito torcido, ¿no? No, realmente todo aquel que sabe un poquitín de derecho sabía que iba a ser muy complicado una condena al señor Camps, básicamente porque este juicio parte de un acto realmente impropio por parte de la justicia, por parte de un íntimo amigo del señor Camps, ¿verdad?, que es el señor de la Rúa, que parte ese cohecho normal y corriente, cohecho que todos conocemos, que es receptar dinero y simplemente... Entonces parte una cuestión que a todos los juristas nos sorprendió. Se saca de la manga el cohecho impropio para separar al señor Camps de la causa realmente importante que hay en Valencia, que es la financiación ilegal del Partido Popular, y lo deja con unos hechos de 12.000 euros, unos cuantos trajes, que muchas veces daba hasta risa, y evidentemente un jurado de legos en la materia, pues si ya es muy difícil para un jurado profesional, para un juez, para cualquiera que sepa derecho, esta figura tan específica, poder condenar por algo tan difícil a un expresidente de la comunidad con tanto peso político, iba a ser muy difícil, Ya le digo que arrancamos de un pecado original, por así decirlo, que realmente el haber separado las dos causas que nunca jamás debieron de haberse separado, pero bueno, los amigos sirven para algo. De todas maneras, no le ha sorprendido entonces, ¿interpreto? No por lo que le digo, no, porque realmente era muy difícil. Esta es una figura jurídica, el cohecho impropio, que apenas se ha utilizado. Se vino al Código Penal un poco pues para evitar regalos a los cargos públicos, pero realmente nunca se había utilizado. Entonces le repito, o sea, en Valencia hay abierta una causa por miles de millones por cohecho normal y corriente, el cohecho que todos conocemos. Separar esa causa y separar al señor Camps de esa causa, pues fue el verdadero favor que se le ha hecho por parte de la justicia, ¿no? ¿Aún queda mucha tela por cortar en esta trama? Bueno, en Valencia ya te he dicho que hay un procedimiento abierto al propio... a los dos ya juzgados y encontrados culpables, ¿verdad? Que se nos olvida muchas veces que un vicepresidente de la comunidad ha estado juzgado ya por esto. Parece que Gürtel no ha sido nada, ¿no? Gürtel ya tiene dos culpables, incluso uno ha devuelto los trajes, quiero decir que los trajes estaban ahí en algún sitio, ¿no? Y un señor vicepresidente, que parece ser que ahora los vicepresidentes no son nada, ¿no? Hay una causa muy importante por cohecho normal, por financiación irregular del Partido Popular, y luego está la causa central, que está ahora mismo en la Audiencia Nacional, donde hay más de 70, 80 imputados, donde bueno, ahí pues bueno, veremos en qué queda. Ahora va a ser difícil, ¿no? Ahora con todos los resortes jurídicos, políticos, económicos en manos del Partido Popular Gürtel, ¿verdad? Pues va a ser complicado que sea lo que realmente tenía que ser, pero bueno. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que esta trama empezaba a ser de una red de proporciones enormes? Sí, bueno, yo tenía una relación sobre todo con la mujer del señor Correa, ¿no?, actualmente en prisión. Cuando yo tuve un problema en el Ayuntamiento de Majadahonda, estuve muy unidos a ellos y tal, y de esa unión, pues evidentemente uno cuando va atando cabos y cuando va oyendo conversaciones y cuando va viendo lo que ve día a día, pues se da cuenta de que está inmerso en una asociación más que ilícita, ¿no? Bueno, de hecho usted era tan amigo de Correa y de su mujer que hasta usted le invitó a su propia boda, ¿no? Bueno, pero sí, pero le invité sin conocerle. Le invité sin conocerle. Yo me casé en el año 92. En el año 92 yo ya lo tengo dicho, escrito en varios sitios, ¿verdad? Que el señor Correa en Madrid era pues el séptimo, octavo personaje con más poder de todo el Partido Popular. Y eso lo conocíamos todos los que estábamos en el Partido Popular, éramos concejales, éramos de todo. Los senadores, los congresistas se apartaban cuando pasaba él,
él cenaba todos los días con el señor Aznar. Es que se nos olvida, ¿verdad? Ahora como está en la cárcel, pues ya no tiene amigos, ¿no? Pero este señor estaba muy unido al señor Aznar, que era el presidente del gobierno en ese momento. Una curiosidad, sí. ¿Qué le regaló Correa como regalo de boda? Me regaló un viaje de novios, el viaje de novios me lo regaló, sí. ¿Dónde era? A las Islas Mauricio. Caray, por no conocerlo, espléndido, ¿no? Sí, no, fue un regalo inesperado, la verdad, y vamos, lo tengo declarado, no me he ocultado nunca, ¿eh? También mi boda fue espectacular, tengo que decirlo. Como la de Aznar, No, pero todo como medios propios, nada de medios públicos. Y ¿a partir de qué momento sospecha que estas empresas con las que había estado trabajando reciben ayudas del PP? Sí, bueno, ya le digo que en una conversación en un hotel de Madrid, el señor Correa estaba hablando con otro miembro del PP y este le amenazó de que si no se le daba una cantidad importante de dinero, pues pues delatar un poco la trama que había en uno de los pueblos implicados, ¿verdad? En ese momento fue cuando decidí empezar a grabar y tuve la convicción de que tenía que hacerlo hasta el último día para presentar a los jueces el mayor número de pruebas para que luego pues pudieran actuar, ¿no? Usted en sus diferentes declaraciones ha dicho que existía una trama empresarial que se beneficiaba de las buenas relaciones con el Partido Popular, claro, para enriquecerse con ayudas públicas, ¿no? Claro. Los grabó en secreto. Públicas, más que ayudas públicas, ayudas de todo tipo, ¿no? Una recalificación, el darte un contrato a ti en vez de a otra empresa, a lo mejor incluso en igualdad de condiciones, ¿no? En fin, la corrupción tiene muchas facetas. Bien, ¿no? pero usted grabó, ¿cuántas horas grabó? Yo grabé como unas 60, 70, 80 horas, no recuerdo bien, y he entregado unas 19 horas y media, 20 horas a los señores jueces. ¿Las otras 40 las tiene usted? Sí, las tengo, sí, claro, las tengo. ¿Y hay cosas más bestias que lo que hemos escuchado estos últimos días? No, o sea, hay cosas más bien más íntimas, ¿no? Más pertenecientes a la vida íntima de las personas, ¿no? Bueno, pues al propio matrimonio del señor Correa, su vida personal. No estábamos todo el día hablando de política, ¿no? Entonces hay muchas horas, muchas conversaciones, también otras que no se oía nada. A lo mejor estábamos haciendo footing y pues con el hojadeo pues no se oía nada, ¿no? Lo que he entregado es lo que realmente importa, las conversaciones que he tenido con el señor Correa y con otros miembros de la trama, que yo creo que han tenido un peso específico, ¿verdad? Los 1.000 millones de Bárcenas, en fin. A partir de ahí todo este lío, ¿no? Ahora parece que no hay nada, pero bueno, sigue habiendo juicios importantes abiertos y espero que lleguen a un fin condenatorio. Su denuncia abrió el fuego contra Francisco Camps. Sí. Correa presumía de comprar trajes a Camps.